Bueno, ya lo veíamos en la nota. Ayer, jueves, la Corte de Apelaciones de Antofagasta entregó su sentencia a favor del desafuero de la diputada Catalina Pérez, que podría ser formalizada en el marco del caso de Democracia Viva. La defensa entonces tendrá 5 días para apelar ante la Corte Suprema. ¿Tiene más instancias? ¿Qué va a suceder si es que llega a la instancia de formalización? Estas y otras dudas las resolvemos con Luis Martínez, ya lo ven en pantalla, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Luis, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Macarena, muy buenos días. Encantado de estar acá. Buenos días. Bueno, primero preguntarle, la defensa de la diputada ya había aclarado en varias ocasiones que en caso de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta justamente solicitara el desafuero, iban a escalar este tema hacia la Corte Suprema. Tiene 5 días. ¿Qué cree que podría ocurrir allí en el máximo tribunal en primer lugar para ir destrabando puntos por parte? Bueno, efectivamente la ley le permite a la diputada Catalina Pérez realizar la apelación ante la Corte Suprema y la Corte Suprema tendrá entonces la decisión de confirmar o no confirmar el desafuero. Dada la experiencia que hemos tenido en el 2024, probablemente, y dado la gravedad de los delitos que se le imputan a la diputada Catalina Pérez, probablemente estemos frente a un nuevo desafuero en los próximos meses que sea ratificado por la Corte Suprema. Así que probablemente el escenario sea ese para la diputada. Sí, bueno, la Fiscalía de Antofagasta tuvo 1 año y medio para poder investigar el caso y de hecho ya entregó varios argumentos para poder desaforar a la diputada en este sentido y así que continúe la formalización. Entonces, podríamos hablar acerca justamente de los argumentos que apelaron de parte de la Fiscalía. Uno de ellos, por ejemplo, los chats que se dieron a conocer que confirmaban no solo la participación, sino que también la dirección que tomaba la parlamentaria en el marco de estos convenios que tenía su expareja, Daniel Andrade, junto al Minbu de Antofagasta. Sí, el escenario que originó este proceso judicial, recordemos, está dado por el caso convenio y particularmente en Antofagasta por una situación particular que estaba radicado en el Ministerio de Vivienda, en la Seremía, donde no solo estaba involucrado su expareja, sino también muy cercano. Por tanto, la investigación comenzó de alguna manera a rondar a la diputada Catalina Pérez, que en definitiva, a partir de la investigación de la Fiscalía, fue identificando elementos súper objetivos y muy, yo diría, muy fuertes en términos de el conocimiento, la intencionalidad y también eventual dolo de parte de la diputada Catalina Pérez en la participación de los hechos delictivos que la Fiscalía le imputa. Todo esto, sin duda, es la consideración que ha tenido la Corte de Apelaciones para poder acceder y darle el desafuero como primera instancia, luego viene la Corte Suprema, a la diputada. Hoy día, a mi parecer, enfrenta una situación jurídica bien compleja. En los otros 2 casos que tenemos vigentes de desafuero, ambos diputados están con prisión preventiva y por tanto el delito al cual se enfrenta también podríamos tener una situación en Corte Suprema de prisión preventiva en el caso de la diputada. Sí, llama la atención cómo ella fue destrabando por una parte su involucramiento, al menos el conocimiento que tenía con este caso de Democracia Viva, ¿eh? Porque cuando a ella se le preguntó en junio del año pasado, dijo no tener antecedentes, no conocer nada del caso, pero luego ya con la información que se fue informando por parte de algunos medios de comunicación, una vez que se dio cuenta también de estos chats que claramente notificaban que ella sí era conocedora del caso, ella comenzó a informar que efectivamente, si bien tenía antecedentes, no se había involucrado demasiado, entonces hay una especie de controversia de parte de sus propias declaraciones que me imagino que podría jugar en contra cuando ella, de ser formalizada, esté justamente en los tribunales, ¿no? Sí, yo creo que eso es consecuencia de un mal asesoramiento jurídico y un mal asesoramiento político, porque hoy día la tecnología permite pesquisar no solo correos electrónicos, sino también conversaciones, y por tanto todo queda registrado o dejamos huellas en nuestras conversaciones
Por tanto, el hecho que ella haya borrado mensajes ya inmediatamente genera sospecha. La historia que la Fiscalía genera en la investigación da cuenta de lo que tú mencionabas, Macarena, muchos hechos que fueron indicadores de querer borrar momentos de conversaciones de correo que en definitiva instalan, por cierto, la sospecha de su participación. Y esto contradice, sin duda, las declaraciones que ella había hecho respecto a su participación o no en el caso Convenio. Sí, de hecho, incluso no sé si recordará que en su minuto, cuando a ella le preguntan en junio del año pasado, ella descarta conocer el caso, pero luego en julio, es decir, un mes después, se tomó una licencia médica donde estuvo varios días en su vivienda y luego cuando se conocen estas conversaciones que tuvo ella con su expareja, no solamente se dieron cuenta ahí los investigadores que se habían borrado algunos antecedentes de esa conversación en particular, pero llama la atención que hay cosas que quizás tenían otro valor que no los borró. Por ejemplo, lo que sucedió cuando se informó del caso de un posible aborto de parte de la diputada. Entonces, en ese sentido, existe la duda por qué eso no se eliminó, pero hay otras cosas que se refieren a este caso de Democracia Viva que claramente terminaron por ser eliminadas. Entonces, ahí, ¿cuál sería, sin duda, la decisión de la diputada de haber borrado solamente algunas conversaciones y otras no, independiente de que esas eran más delicadas, ¿no? Sí, ahí uno podría especular dos caminos. Uno, que efectivamente haya dejado algo en los chats que permitieran quizás distraer la atención o que pudieran de alguna manera concentrar la mirada sobre un tema súper sensible. La otra es que simplemente haya habido un olvido y por tanto dejó algunos mensajes que eran bien complicados y además muy íntimos y personales. Sí, eso es, bueno, lo que uno se pregunta, si es que lo hizo por una parte como para distraer la atención o justamente porque quería eliminar solamente algo que la vinculara a este caso de Democracia Viva. Una de las declaraciones que se dieron en estas conversaciones era que justamente Daniel Andrade decía: tú tranquila, vamos a decir que tú no tienes ningún tipo de información y en el fondo esa fue la solicitud que se le hizo a ella, que en el fondo sus declaraciones en un principio no la vincularan con el caso. Entonces eso también deja entrever que a lo mejor estarían ocultando quizás otra cosa más grande. ¿Por qué ocultar que ella justamente conocía los antecedentes? ¿Por qué fue tanto la solicitud que se le hicieron de parte de las otras personas vinculadas de decir que ella no tenía conocimiento del caso? ¿Cuál sería, digamos, la razón por la cual se habría tomado esa decisión? Bueno, me imagino que en el entorno inmediato de la diputada, al conocerse el caso de Democracia Viva, y son una presunción que ella hubiera estado involucrada, es una, yo diría, una reacción normal tratar de protegerla porque ella era una diputada de es una diputada de la República y por tanto merecía o requería una protección especial para que no se viera complicada políticamente y judicialmente. Hoy día tiene esas dos complicaciones. Tiene una complicación política, de hecho renunció al Frente Amplio y está en una complicación jurídica. O sea, no lograron ni lo uno ni lo otro. Y yo creo que también aquí hay hubo mucha improvisación, pero también mucha inmadurez política y judicial. Por eso yo hice mención que hubo un muy mal asesoramiento judicial y también político. El asesoramiento judicial no es para esconder de mejor forma situaciones que son delitos, sino de cómo enfrentarlos de mejor situación sin en el camino encontrarse con estas contradicciones que al final lo que hicieron fue empeorar la situación de la diputada Catalina Pérez. Sí, ¿qué le respondería al abogado defensor de la diputada Catalina Pérez? Porque él insiste en que no hay antecedentes para que se le pueda, digamos, desaforar a la parlamentaria y así luego formalizar. Él dice que con las investigaciones que realizaron de parte de la Fiscalía de Antofagasta no hay antecedentes, digamos, para que puedan tomar esa decisión y es que por eso va a apelar a la Corte Suprema. ¿Hay alguna respuesta en el ámbito jurídico que se le pueda dar a ese abogado?
Yo, sin ser abogado, Ujú. la respuesta se la dio la Corte de Apelaciones y fue muy contundente jurídicamente. Por tanto, si la Corte de Apelaciones tiene el convencimiento respecto de que aquí estamos frente a ilícito y por tanto dio paso al desafuero, ahí hay una respuesta jurídica muy contundente. Por lo demás, es legítimo que, y es un paso obligado, sin duda, el recurrir a la Corte Suprema frente a esta decisión de la Corte de Apelaciones, por un lado o por otro. O sea, hubiera sido no aprobado el desafuero, probablemente la Fiscalía también hubiera recurrido a la Corte Suprema. Entonces, este es el camino, me atrevo a decir, obligado por ambas partes para poder avanzar, tanto por parte de la Fiscalía como por parte de la defensa de la diputada. Así que no, yo diría que no hay mucha novedad, dada la contundencia del fallo de la Corte de Apelaciones. Sí, de hecho, bueno, la Fiscalía de Antofagasta argumentó varios aspectos, ¿no? Una secuencia lógica que los antecedentes entregaban, digamos, en base al involucramiento de parte no solamente de la diputada, sino que también las decisiones que ella tomó con este caso, antes de que se diera a conocer y después, al decirle, por ejemplo, que traten de vestir al departamento que se utilizó como sede de Democracia Viva, pónganle algún logo, etcétera. Por otra parte, los vínculos que sostenía también con Daniel Drade, su expareja, que era el líder de esta Fundación Democracia Viva, y por supuesto también con el Seremi de Vivienda de Antofagasta. Otra de los argumentos que entregó fue la intervención, una serie de antecedentes que daban cuenta cómo la parlamentaria intervenía en este caso entre Daniel Andrade y también el Ministerio de Vivienda de Antofagasta y la dirección. Entonces, en base a todos estos argumentos, ella podría ser formalizada por cuáles delitos, obviamente fraude al fisco, pero ¿podría tener el mismo resultado que los otros involucrados que ya estarían ahora en prisión preventiva? Yo creo que está efectivamente a una situación jurídica si da cuenta efectivamente de la fiscalía, de la acusación que tiene la fiscalía. Yo apostaría o me atrevo a afirmar que la suerte de la diputada no solo puede ser el desafuero, la confirmación del desafuero de la Corte Suprema o por parte de la Corte Suprema, sino también eventualmente se solicite y se acceda a la prisión preventiva. Por tanto, la situación jurídica de la diputada Catalina Pérez hoy día, me atrevo a decir que ya está echada. Y también tiene el camino político, que hoy día también está en una situación, hoy día es parlamentaria, fue electa por el Frente Amplio, renuncia al Frente Amplio y renuncia justo antes del plazo a propósito de la ley antidíscolo, para poder presentarse como candidata independiente. Entonces, también tiene una suerte, ella una apuesta, sin duda la hizo, para, si resuelve bien este tema, y aunque no lo resuelva bien en este tiempo, ella también puede ser candidata a diputada como independiente. O sea, si fuera candidata, bueno, las personas claramente tienen memoria a raíz de todo lo que ocurrió. Hay una de las preocupaciones grandes que tiene la población y por una parte la seguridad, pero por otra también la corrupción, sobre todo con todos los casos que se han destapado del caso Convenios, donde Democracia Viva fue la cédula madre, ¿no? De todo lo que después conocimos, todos los convenios que se realizaron por parte de ese ministerio en particular. Hay quienes piden que las personas responsables tomen, digamos, una acción respecto a eso. Por ejemplo, en su minuto se le pidió al ministro que saliera del cargo, se realizaron algunas acusaciones constitucionales que no llevaron a fin, pero por otra parte está la parlamentaria que claramente hay muchas críticas respecto a su involucramiento con este caso y por supuesto porque se ha demorado mucho esta investigación, por lo tanto ella incluso hasta viajó con el presidente de la República haciéndole creer a todo el mundo que no tenía ningún tipo de responsabilidad. Entonces yo creo que en ese sentido claramente puede ser que no le iría bien en caso de que usted dice si es que se llega a postular como candidata. Yo creo que, y aquí entramos quizá en un terreno bien delicado, yo diría en términos de las confianzas de la ciudadanía, Mm. porque uno, claro, la primera impresión es que una parlamentaria que está siendo objeto de una investigación que eventualmente puede estar en prisión preventiva o que no, que tenga la posibilidad de ser candidata a diputada en forma independiente. Eso es posible. Sin embargo,
solo basta recordar las municipales del año pasado, donde tuvimos candidatos a alcaldes siendo investigados con arrestos domiciliarios, que fueron candidatos, y uno de ellos fue electo. O sea, algunos fue electo, u otros siendo investigados, siendo acusados, tuvieron una muy buena votación. Entonces, yo creo que aquí hay un tema bien delicado que tiene que ver con la confianza ciudadana, pero también con la responsabilidad ciudadana en términos electorales. Por eso que yo no me atrevo a decir que si ella no siendo desaforada, pudiera reunir las firmas para ser candidata a diputada, yo no me atrevo a decir que no vaya a salir o que pueda obtener una buena votación. Por eso que yo creo que es importante analizar también de otra vista, desde cómo es entonces la responsabilidad ciudadana, el compromiso de los electores, y si es capaz también de visualizar o de castigar a aquellos que están siendo investigados o que han sido sancionados o que tienen alguna medida cautelar. Entonces, yo creo que no es una relación lineal. Yo no me atrevo a decir que es una relación lineal en que la gente derechamente castiga. Uno esperaría eso, por lo menos. De todas formas, a ver, después de esta resolución de la Corte de Apelaciones, si bien podría ser formalizada luego de que se acogiera al desafuero, por otra parte también tenemos las consecuencias políticas que va a traer esto. Ella no va a poder votar ni tampoco participar de las sesiones en Cámara y tampoco las comisiones. Entonces, ¿por qué podría ella postular como candidata, quizás parlamentaria, si es que ni siquiera puede hacer uso de ese liderazgo, digamos, en el Congreso Nacional? ¿Cómo es posible? O sea, si es que la llegan a escoger de nuevo, ella podría votar nuevamente y poder participar de las comisiones y también votaciones dentro de la Cámara. A ver, aquí hay un tema importante. Primero, el fuero parlamentario del cual ostentan diputados y senadores es una medida de protección frente a acusaciones penales. Sí. ¿No? O denuncias penales. Por tanto, para poder, frente a una denuncia penal, lo que se hace es levantar el desafuero, que es el proceso en el cual estamos ahora, pero el levantamiento de desafuero no implica culpabilidad en el proceso investigativo. No, tiene que ser formalizada primero. Claro, solo se es en materia de investigación, es decir, está siendo investigado por una situación X. El hecho de perder el fuero no le quita la calidad de parlamentaria. Por tanto, de acuerdo a la actual legislación, ella o el diputado sigue percibiendo la dieta correspondiente a su cargo. Por tanto, aquí hay un elemento importante que se ha puesto sobre la mesa en los últimos 2 meses con mucha fuerza, pero ya el año 2024 hubo un par de iniciativas parlamentarias respecto a poner término a la dieta parlamentaria cuando no estuvieran con fuero o fueran desaforados. Y esta discusión del gobierno se ha hecho parte en términos de que está disponible a conversar. Y aquí entramos también en una situación bien compleja, porque frente al escenario en que el diputado o la diputada, después del proceso investigativo, fuera declarado inocente, aquí existe la presunción de inocencia en Chile, ¿qué pasa con la dieta no percibida? Hay algunos que están planteando que le sea restituida, ¿ya? Pero esta es una situación que solo lo debe resolver el Congreso a través de una modificación legal. Claro, el proceso es largo, y sobre todo teniendo en cuenta la demora que existe en esos procesos constitucionales, considerando que hay un tiempo de investigación. Claramente vamos a estar hablando acerca de este tema durante los próximos meses. Ahora, lo primero es resolver qué es lo que podría ocurrir en la Corte Suprema, luego, si es que es formalizada, cuáles serían las penas a las que ella podría, sin duda, obtener en caso de que justamente la declaren culpable de algunos delitos como, por ejemplo, fraude al fisco. Todo eso lo vamos a saber durante los próximos meses probablemente y, por supuesto, también lo que llegue a ocurrir en el Congreso Nacional. De momento, lo que sabemos es que en el corto plazo de continuar desaforada, ella podría, sin duda, quedar sin la posibilidad de votación alguna en el Congreso Nacional y, por supuesto, tampoco participar de las sesiones y de las comisiones. Lo que sí, su dieta parlamentaria va a seguir intacta, lo que me parece que se va a tener que resolver con las modificaciones que lleguen a hacer de parte
del Congreso Nacional en caso de que quieran modificarlo, pero claramente es algo que se pone en duda, ¿no?, en estos momentos tan complicados. Muchas gracias, Luis Martínez, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, por habernos acompañado y también analizado en profundidad esta noticia. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días.